El ejercicio que vamos a realizar se llama Guess the Number. Voy a explicar en qué consiste el ejercicio. Tengo que adivinar un número. Este número está entre 1 y 100. Aquí voy a poner una pequeña descripción de lo que se necesita. Write the number in the violet space and press submit. You have 10 attempts to guess it. Vale, aquí en el espacio violeta escribimos un número, por ejemplo voy a escribir 50 y acepto. Aquí ya me dice aquí arriba si es mayor. El número que tengo que adivinar, el que ha escogido al azar la computadora, es mayor. Me quedan 9 intentos y aquí escribo los intentos que tengo consumidos. Un intento y aquí me quedan 9 intentos. Vale, aquí en este otro recuadro que aparece la interrogación solamente aparecerá el número. Si yo lo adivino, aparecerá dentro de los 10 intentos, o si yo fallo al final, al agotar los 10 intentos, también aparecerá. Vale, me dice el mayor, tienes 9 intentos, pues vuelvo a escribir aquí. Por ejemplo, vamos a poner, me pone que es mayor, pues voy a poner 75. Y me dice, no, es más pequeño, es 75, vale, pues vamos a poner 65. Y ahora me dice, es mayor, vale, pues está entre 65 y 75, pues voy a poner 70. Vale, me dice, es mayor, entre 70 y 75, pues voy a poner 73. Me dice, es mayor, pues ya solamente me queda 74. Y efectivamente es 74, ¿vale? Y lo ha adivinado a los 6 intentos. Vale, lo único que vamos a tener que hacer es crear el código de este ejercicio y ahora a continuación como ayuda lo que vamos a hacer es ver cuál sería el workflow, es decir, la estructura, y ya vosotros pues ponéis el código, ¿vale? Con todo lo aprendido en los ejercicios anteriores. Bien, pues vamos a comenzar a ver el workflow de Guess the Number para poder realizar el código de esta aplicación. Lo que vamos a ver aquí son los apartados y dentro de estos apartados luego tendremos que completarlos con el código. Pero este workflow nos ayudará mucho a estructurar o a poder después buscar el código que necesitamos para completar la acción que aquí vamos a desarrollar. Lo primero, comenzamos por un start. Vamos a cambiar el grosor de línea y lo primero que tenemos que hacer es definir unas variables. Estas variables, ¿cuáles son las que vamos a tener que definir? Pues es una, el number to guess. Bueno, primero recordaos que aquí en esta parte de aquí tenemos todas los divs, las clases y los IDs que utilizamos en las piezas, por si nos pudiera ayudar a entenderlo mejor. Vale, lo primero que necesitamos es adivinar, crear una variable para el número que vamos a adivinar, es decir, primero que salga que elija al azar la computadora un número, y este número es un número entre 1 y 100. Entonces, lo primero que tenemos que tener aquí es el number to guess. ¿Vale? Este sería, estos serían las variables, ¿vale? Vamos a poner aquí que necesitamos estas variables. Podemos definir con var, lo podemos definir con let. Y otra que sería la attempts, que sería la variable de intentos. Vale. Esto, recordemos que esta de aquí, esta de aquí simplemente tenemos que, como pista que este es el math, ¿vale? Aquí tenemos que utilizar el random. Vale, seguimos. Después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que clicar un botón. Bueno, primero escribir un número en el lugar, es decir, poner nuestro número que adivinamos. Por lo tanto,
tenemos que escribir write number, escribir un número en el ID que me parece, esto comprobarlo ya vosotros, me parece que se llama your number, ¿vale? O sea, tenemos que escribir aquí un número y lo tenemos que capturar también, ¿vale? Eso ya lo veremos después. Por ahora escribimos un número aquí. Lo siguiente que tenemos que hacer también es clicar, es decir, escribimos un número y clicamos. Por lo tanto, clicamos el botón que es de la clase submit. Vale. Entonces siempre que clicamos un botón tenemos una función. Pues aquí ya llamamos a la función y dentro de esta función pues ya estaría el programa. La función que vamos a llamarla guest number. Podéis llamarlo como queráis, ¿eh? Simplemente estoy poniendo estos nombres, luego los podéis cambiar vosotros si mientras os aclaréis. Vale. Dentro de este programa, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que definir primero una variable nueva que es, tenemos que coger el valor que se ha escrito aquí dentro, ¿vale? Tenemos que capturar este valor. Por lo tanto, vamos a crear una variable que sea number. Y aquí sí que voy a escribir entero el código porque vamos a ver una cosa nueva. Porque al meter el número aquí me aparece como texto y para operar con él vamos a tener que tratarlo como número entero. Por lo tanto, aquí vamos a poner let number, o sea, la variable number, le vamos a decir que sea igual a, y esto es lo nuevo, escribimos parse int parse y latina mayúscula nt parse int, y aquí dentro ya sí que cogemos el valor del ID, llamamos al jQuery, aquí ponemos, perdón, entre comillas, se me han olvidado las comillas aquí, que no se nos olviden, aquí your number, aquí vamos a recoger este valor y lo vamos a guardar dentro de esa variable, pero lo vamos a guardar como número entero. Si no ponemos esto, me lo guardará como texto. ¿Os acordáis que en otro ejercicio vimos cómo pasar de número a cadena de texto? Y ahora estamos viendo lo contrario, cómo pasar de texto a número, ¿vale? Es decir, porque un número puede funcionar como un texto, como un carácter, en el cual si yo le digo sumar, me va a sumar como si fuese una letra más, o puede funcionar como número, que entonces si suma, funciona como una cifra, ¿vale? Pues en este caso lo acabamos de poner, de cambiar a cifra. Vale, lo siguiente que tengo que hacer después de definir esta variable, ¿vale? Que este código ya os lo he dado yo. Después de definir esta variable es escribir en la pantalla los números de intentos. Es decir, aquí he definido los intentos, aquí le he puesto un valor, el que yo crea necesario, 0, ¿no? Que serán los intentos que tengo. Entonces, aquí escribir cómo escribo esa variable en el lugar correspondiente, ¿vale? Porque el lugar correspondiente de los intentos es este de aquí, ¿vale? Donde pone aquí 10, ¿vale? Aquí sería el lugar de los intentos, por lo tanto, aquí en attempt number, en el ID este de aquí. Entonces, lo siguiente sería write on screen the attempts, ¿vale?
pues una vez que hemos escrito los intentos en la pantalla, pues ahora sí que tenemos que empezar a comparar. Es decir, yo ya tengo aquí mi número y tengo el número de la máquina, pues vamos a comparar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues primero vamos a crear un if. Si, y aquí tenemos que comparar si la variable attempts es menor que 10, y aquí vamos a aprender otra cosa, que es si los intentos son menor que 10, pero no nos basta esta condición. Si son menor que 10 y si el número es el número que yo he escogido es el que ha escogido la computadora, es decir, si he acertado el número, entonces aquí necesitamos que la condición sea con doble verdad. Es decir, por una parte que sea los intentos menor a 10 y por otra parte, y este es el símbolo que tenemos que utilizar, que es el ampersand, son dos ampersand seguidos, que lo que significan es que tienen que ser verdad tanto una parte de la condición como la otra que voy a escribir ahora. Vale, entonces la otra condición sería number, o sea, intentos menores que 10, y number, es decir, la variable el número que yo he escogido, ponemos los tres iguales para comparar, si es igual a number to guest. Me parece, bueno, tenemos que revisar a ver si se ha puesto con mayúscula o con minúscula, pero esto ya es cuestión vuestra. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en esta comparativa, voy a poner, me ha salido un rombo un poco así, pero bueno, lo que estamos haciendo es comparar, por una parte, decirle si se cumple esto y a la vez, es decir, esto me está diciendo y a la vez se cumple esto otro, entonces haz esto. Si una de las dos o ninguna de las dos se cumple, haz esto otro. Es decir, aquí el valor de sí sería cuando se cumplen las dos. Es decir, cuando se cumplen las dos, es decir, cuando es menor de 10 y el número que yo he escogido es igual al número de la computadora, pues entonces lo que voy a hacer es, le voy a decir que me esconda el texto, la descripción, ¿vale? El texto que tengo aquí arriba. A ver, el texto que tengo aquí arriba. Aquí, por este de aquí. El texto que tengo aquí de Big Smaller. Y también que me esconda, y en la descripción voy a escribir, vale, por una parte, que me esconda el ID bigger smaller, y por otra parte que escriba en la descripción you have guessed the number. Y por último, pues que muestre el número, ¿vale? El número, el number to guess. So, number to guess. Es decir, enseña el número en donde está el interrogante, pon el número que ha escogido, que ha adivinado el número de la computadora, el número que ha escogido al principio y que yo he adivinado,
el programa. Vale, y aquí ya tenemos pues un final. Ping. Vale, este es la parte más sencillita. Aquí tenemos ya un final con el yes. Pero ¿qué pasa si no? Si una de estas o ninguna de estas es verdad, es decir, con que falle una ya no se cumple esta condición, por lo tanto nos vamos al no, pues necesitamos crear un condicional dentro de esta condicional. Y es if, ¿y qué será? Pues los attempts, tenemos que ir una a una. Ahora cogemos los attempts. If attempts es mayor o igual a 10, ¿vale? Y entonces aquí creamos este condicional. Si attempts es mayor o igual a 10, si le decimos que sí, pues lo que hacemos es pues prácticamente lo mismo que hemos puesto aquí. Es decir, voy a coger todo esto de aquí y lo voy a pegar aquí, porque es prácticamente lo mismo. Vamos a verlo. Esconde el bigger smaller, ¿vale? La parte aquella, y luego en descripción, en vez de you have guessed the number, you have wasted the attempts, o you have no more attempts, ¿no? Porque si es mayor, you had no more attempts, ¿vale? Y por último, show number to guess, ¿vale? Y aquí acabamos también. Vale. Entonces ya tenemos las dos posibilidades, pero todavía nos queda una posibilidad. ¿Qué pasa si no es el número, no he adivinado el número y todavía tengo más intentos? Pues entonces aquí nos vamos a no, en el caso en el que attempt sea menor de 10. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Pues que necesito hacer la comparación si el número que he elegido es mayor o menor que el número que ha elegido al azar el ordenador o la computadora o el código. Pues vamos a poner otro if. Y en este if tengo que ponerle if number, number es el número que yo he escrito, if number is bigger than number to guess. O sea, si el número que yo he escogido es mayor que el número que ha escogido el código. Vale, y en esta comparativa, fijaos que ya tenemos aquí una comparativa y dentro de esta comparativa hemos puesto esta y dentro de esta tenemos esta de aquí. O sea que atentos al código porque tenemos aquí ya tres condicionales, uno dentro del otro. Es decir, una cajita, una, ¿cómo se llaman? Las muñecas rusas, matriuscas. Vale. Pues si el número que yo he escogido es que sí, yes, es mayor, pues entonces lo que hacemos es, mira, voy a utilizar lo que hemos escrito antes también, que es aquí, esconder el bigger smaller y luego en la descripción tenemos que escribir, voy a borrar esto y vamos a poner it's smaller, pero eso porque fijaos pongo es más pequeño porque el número que yo he elegido es mayor que el número a adivinar, por lo tanto el número a adivinar, el número que ha escogido el código, es más pequeño que el que yo he puesto, el que yo he escrito. Por lo tanto, it's smaller.
You have, y aquí escribiremos you have x attempts, o sea, que me aparezca escrito, y esto ya lo ponéis vosotros en el código, it's smaller, you have x attempts, ¿vale? Y entonces aquí, en vez de, aquí no mostramos, cuidado, no mostréis el número a adivinar, sino que aquí lo que vamos a poner es, vamos a poner una variable que haga que attempts sume un valor, ¿vale? Es decir, ha gastado un intento, por lo tanto sumamos attempts más 1. Vale. Después de esto, ¿dónde nos vamos? Pues otra vez aquí. De aquí nos vamos otra vez a escribe otro número, majo, que todavía tienes más oportunidades. Y clica el botón y volvemos a las comparativas anteriores. Y ahora solamente nos queda la opción del no, es decir, de que el número que yo he escogido que no sea mayor que el número que ha escogido el código. Y en el caso del no, pues vamos a pegar otra vez esto que tenemos aquí, que es lo mismo, es decir, lo que vamos a hacer es esconder el big smaller, y luego en la descripción lo que vamos a poner es lo mismo que hemos puesto aquí, pero en vez de each smaller vamos a poner it's bigger. It's bigger, you have x attempts. Y después attempts, cuidado, aquí esto no. Vamos a borrar aquí esto y vamos a poner el attempts. Y para sumarle uno más, ¿vale? Y este también iría aquí, si es más pequeño o más grande, ¿vale? Pues aquí ya estaría todo. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente con esta estructura crear el código. Yo creo que es muy sencillo con los ejercicios que ya hemos hecho. Es un pequeño puzzle, ¿vale? Espero que vaya bien.